Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje. Este mensaje va a ser acerca de Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 8. Les voy a leer acerca de Abel y Caín, o Caín y Abel. Para que ustedes se den cuenta de que muchas veces la gente piensa que está haciendo bien las cosas delante de Dios, pero no es como nosotros queremos, sino es como Dios quiere que hagamos las cosas, hermano. Tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tu misma conciencia te va a dictar si estás haciendo bien las cosas delante de Dios o si las estás haciendo mal. Pero sin más preámbulos, les voy a leer estos versículos del capítulo 4, Génesis capítulo 4, del versículo 1 al 8, para que se den cuenta de que tiene que ser como Dios nos manda a hacer las cosas, no como nosotros queremos hacerlas, no como nosotros creemos que así está bien, no. Tiene que ser como Dios manda. Porque si no lo hacemos como Dios manda, van a traer consecuencias a nuestras vidas. La desobediencia trae consecuencias a nuestras vidas, hermano. Trae consecuencias. Y la gloriosa y poderosa palabra de Dios dice así, Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8, les voy a leer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y me miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, de esto es lo que yo les digo, hermanos, que traen consecuencias. Imagínate tú, para ti, qué mal era de que Abel le llevaba de los frutos de la tierra a Dios. No sabemos qué frutos hayan sido, al menos yo no sé qué, no habla aquí cuáles fueron los frutos, pero dice la palabra, dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero esas no eran las ofrendas. No eran las ofrendas para Dios. ¿Por qué miró con agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel llevó la ofrenda que a Dios le agradaba. Que a Dios le agradaba. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, él llevó un animal para sacrificárselo. ¿Sí? Y esa es la ofrenda que le agradó a Dios. Acuérdense que la palabra dice, sin derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. ¿Por qué Caín le llevó esa ofrenda? Como te digo, tú crees que fue una ofrenda, pero delante de los ojos de Dios no era una buena ofrenda.
Entonces Caín desobedeció a Dios. Por eso Dios le dijo. Por eso Dios le dijo. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te ha ensañado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Entonces, he ahí el problema, porque Caín no obedeció a Dios. No obedeció a Dios. Por eso Dios no se agradó de su ofrenda. Entonces, cuando Dios no se agrada, cómo tú vives, cómo andas, cómo tú vives, cómo andas, no lo obedeces. Entonces, ¿qué va a pasar? El pecado te va a estar acechando. El pecado va a estar allí, escondido, agazapado, nomás esperándote a que salgas tú. ¿Qué pasó después? Caín mató a Abel. Sí. Entonces, cuando hay una desobediencia a Dios, el pecado entra en ti. ¿Sí? Entonces, haces cosas malas y son cosas para destruir tu vida, para destruir tu alma. Por eso tenemos que darnos cuenta nosotros qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Por ejemplo, en estos tiempos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de problemas de salud, de enfermedades, pero según las profecías vienen tiempos peores que esto. Eso apenas es el comienzo, no es nada. Pero vienen tiempos muy difíciles. Entonces la gente, en vez de acercarse a Dios, de tener el temor a Dios, tiene miedo a la enfermedad, al coronavirus. Le teme más al coronavirus que a Dios. Y así no debe de ser. Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia. Y por eso nosotros los que leemos la Biblia tenemos que mandarles estos mensajes a ustedes para que ustedes vayan entendiendo la palabra de Dios. Cuando tú haces algo que no agrada a Dios, la mano de Dios no va a estar contigo. Y van a empezar a venir males a tu vida, a tu hogar, problemas y problemas serios. Porque en la abundancia, cuando tú estás en la abundancia, qué bonito es amar cuando estás en la abundancia. ¿Sí? ¿A dónde está la prueba que tienes tú? Cuando estás en la abundancia, cuando lo tienes todo, pero cuando lo tienes todo y de un de repente se va todo al suelo, ¿amarás a tu esposa, a tu esposo, como lo amabas cuando lo tenías todo? Ahí es donde está la prueba de amor. Cuando uno lo pierde todo en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Todo el tiempo tienes que ser la misma persona. Si tu esposo se enferma por alguna cosa o cae en cama, ya no se levanta, no lo vas a dejar tirado allí. Y te vas a ir con otro hombre, como muchas mujeres lo hacen. Abandonan al esposo porque ya no le sirve y se van con otros hombres. O viceversa, el hombre ve a su esposa toda fea allí, que dicen que ya no se baña, que huele mal, y se van con otras mujeres. Mentira de Satanás. Allí es donde debe demostrar si amas tú a tu esposo o tú a tu esposa. No debes de abandonar tú a tu esposa ni tú a tu esposo por algo que no vale la pena, por una enfermedad o porque perdieron todo y eran ricos y ahora son pobres y ya no tienen para ir a divertirse, para salir a paseos, a vacacionar. Por eso ahí es donde se demuestra si en verdad amas tú o no amas a tu esposo o a tu esposa. Así nosotros
tenemos que amar a Dios en todo tiempo, en la abundancia, en la pobreza, en la riqueza, en todo. Cuando tú estés pobre, no, porque estás pobre te vas a acercar a Dios. Y ya cuando seas rico, ya te olvidaste de Dios. No. Así pasó lo de Abel y Caín. Caín no le agradó la ofrenda de Caín a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? Una desgracia grande, porque Caín mató a su hermano. Eran celos, envidia. Estos versículos te enseñan muchísimas cosas, hermano. De aquí puedes sacar muchos mensajes. ¿Sí? Muchos mensajes. Aquí es donde te enseña que tú miras bien cosas que para Dios, pero para los ojos de Dios, lo que tú miras bien es pecado. Por ejemplo, vamos a decir, vas tú y le llevas un ramo de flores a una estatua, a un santo, y crees tú que estás haciendo bien, de acuerdo a tu sabiduría, pero de acuerdo a lo espiritual, a las cosas de Dios, no está bien. Lo mismo le pasó a Abel y a Caín. Abel llevó la ofrenda que agradaba a Dios y Caín llevó la ofrenda que desagradó a Dios. Era un pecado delante de los ojos de esa ofrenda, porque no debería haber llevado el fruto de la tierra, sino un animal, el más bonito que tuviera, el más gordo. Porque en eso es lo que se agradaba a Dios. Por eso pasó lo que pasó ahí entre los dos hermanos. Caín mató a Abel. Así tú no te confundas. No vivas en la carne creyendo que estás viviendo en el espíritu. Acuérdate que Dios es espíritu. Y así lo tenemos que amar a Él en espíritu y en verdad. No carnalmente. No. Tenemos que tener esa fe que nunca, y esa esperanza que nunca nos va a defraudar. A Dios nadie lo ha visto jamás, dice la Biblia. Así que nosotros tenemos esa fe, que Dios nos tiene esas promesas para cada uno de nosotros, todas esas bendiciones que van a llegar a nuestro hogar, a nuestras familias, porque obedecemos a Dios, al único Dios verdadero, al santo, al glorioso, al eterno, al poderoso, al Dios de Israel, Padre de mi Señor y Salvador Jesucristo. No podemos amar a los ídolos. No podemos seguir siendo idólatras, desobedientes a Dios. Dios vive, Dios está vivo. Por eso Cristo murió por ti. Ahí está la sangre de Cristo, quien la derramó por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Así que no sigas confundido, hermano. Lee estos versículos que yo te doy y lee la Biblia para que tú te des cuenta de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios, para que no sigas en pecado, que no te engañe el hombre, que no te engañen los hombres, que hagas tú lo que ellos dicen. No, hermano. Lucha para hacer lo que Dios dice, pero tienes que leer la Biblia. Tienes que venir a Dios con un corazón arrepentido y humillado siempre, como te he mandado los mensajes. Porque si tú no obedeces a Dios, nunca vas a saber lo que Dios quiere que tú hagas para que tú lo agrades a Él. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Así que, hermano, lucha para que no seas como Caín. Lucha. No seas egoísta. No reniegues de las cosas que Dios te da todos los días. Levántate con fuerzas. Lucha por tu vida. Lucha por tu alma, por la de tu familia. Lucha para que puedas obtener esa vida eterna que Dios nos ha prometido a los que le obedecen. Hermano, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y ojalá puedas entender un poquito de este mensaje que yo te estoy mandando. Esto fue por envidia.
La envidia es muy mala, hermanos. No envidies a los demás. Confórmate con lo que tú tienes. Pero haz bien siempre. Haz bien y un día vas a cosechar el bien. Pero si haces el mal, un día vas a cosechar el mal. No te olvides de agradar a Dios y no a los hombres. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu trabajo. Y que Dios te dé esa sabiduría, la que necesitas para poder entender la palabra de Dios y obedecer a Dios. Hermano, que Dios te bendiga y nos vemos para el otro video. Amén.